Hola amigo y hermano, bienvenido una vez más a estudiar la bendita palabra de Dios. Y antes de entrar en la Biblia, en la lectura de la Escritura, quiero desearte lo mejor que puedas tener para tu vida durante este año nuevo que el Señor nos da. Tenemos todo un año por delante para poder recibir las bendiciones de Dios, poder servirle a Él y vivir la vida cristiana como el Señor quiere que la vivamos. Él nos ha dejado su palabra bendita, la Biblia, nos ha dejado a la iglesia y su Santo Espíritu que habita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que el Señor sea prosperando tu vida en todas las áreas, espiritual, emocional, física, económica, familiar. Que Dios te prospere y te ayude a servirle como Él quiere, agradándole en todo. Oremos. Padre bendito y amado, gracias por tu palabra, porque ella es inspirada por Dios y útil para enseñarnos a cada uno de nosotros. Tu bendición, mi Dios, te ruego sobre cada hermano que está acompañándonos en este mensaje. Te pido que tú le bendigas grandemente y gracias por este nuevo año que tú nos das para poder aprovecharlo para tu gloria y para tu honra. Úsame una vez más para compartir tu palabra con sencillez y claridad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te ruego todo. Amén. Bien, te invito a abrir tu Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Hebreos. Estamos por concluir este año el libro de Hebreos, capítulo 13, que ha sido una tremenda bendición para mi vida y un libro extraordinario. En Hebreos, capítulo 13, en el versículo 16, por favor. Hebreos 13, 16. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Qué interesante este versículo que nos habla aquí cómo ha de ser el carácter del creyente y cómo debe de vivir la vida cristiana que el Señor le da. El apóstol aquí comienza diciendo el versículo, y de hacer bien, y de ser bien. Y luego dice, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Para hoy le he llamado al mensaje agradando a Dios. La primera parte, porque yo dividí este versículo, veo dos puntos interesantes aquí y concluye el versículo diciendo, Hebreos 13, 16, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, la Escritura, la palabra de Dios nos muestra que podemos agradar a Dios. Cada uno de nosotros podemos agradarle. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios durante este año? Y el tema para hoy lo encontramos al principio del versículo. Dice, y de hacer bien. Así que le he llamado para el mensaje de hoy, agradando a Dios. La primera parte, vamos a ver solo un punto hoy por causa de tiempo. Agradando a Dios por hacer el bien. Por hacer el bien. Qué interesante que la Escritura, la palabra de Dios nos muestra ejemplos de cómo poder agradar a Dios. Y siempre es por hacer el bien. Así que quiero invitarte por un momento a modo de introducción a Mateo capítulo 3, versículo 17. Aquí en Mateo capítulo 3, versículo 17, Dios habla desde lo alto y dice, en el bautismo del Señor Jesucristo, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado,
en quién tengo complacencia, en quién tengo contentamiento, lo que quiere decir, en quién me agrado. Y eso es lo interesante, que el Señor Jesucristo nos muestra el ejemplo que Él siempre agradó a Dios, al Padre. La palabra de Dios dice que Dios agradó, se agradó por ver la obediencia y la humildad de Cristo a someterse a lo que Dios decía. Pero también vemos la palabra de Cristo. Ya vimos cómo Dios dijo que se agradó del Hijo. Ahora la palabra del Señor Jesucristo en San Juan capítulo 8. Por favor, en tu Biblia. San Juan 8, en el versículo 29. Observemos aquí. Dice, porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué interesante. Estamos viendo aquí el tema agradando a Dios. Y nuestro bendito y amado Salvador dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué interesante. Hay otra palabra que quiero compartirte que la dijo Pablo, el apóstol, en la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 1. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 1, vemos que Pablo dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Así abundéis más y más. Qué interesante que aquí el apóstol nos insta a agradar a Dios y en ello abundar más y más. Qué interesante la meta, el objetivo que Pablo insta a los creyentes en la iglesia de Tesalónica. Hay un proverbio popular que dice, haz el bien sin mirar a quién. Es interesante que muchas veces nosotros hacemos el bien solo a aquellos a quien amamos, o a nuestra parentela, o a nuestros amigos, o a aquellos que nos caen bien. Pero la Escritura, la palabra de Dios, nos enseña que nosotros debemos hacer el bien a todos, agradando a Dios. En la primera parte del mensaje que voy a estar compartiendo hoy, el tema agradando a Dios. En primer lugar, y único punto que vamos a ver hoy, por hacer el bien. ¿Cómo puedo agradar a Dios entonces? Por hacer el bien. Por hacer el bien. Fíjate que en el libro de Hebreos, como vimos en el capítulo 13, en el versículo 16, en su primera parte, el apóstol dice, y de hacer bien. De allí saqué el primer punto. Y de hacer bien. Concluye, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Se agrada Dios. De la última frase, de las últimas palabras de este versículo, saqué el título. Que dice, se agrada a Dios. Entonces yo cuando leí allí, nosotros hoy podemos agradar a Dios. Y me pregunté, ¿cómo podemos agradar a Dios? Y al principio me dijo, haciendo bien. Por hacer el bien. Veamos algunos consejos en el Antiguo Testamento en cuanto a hacer el bien, por hacer el bien. En el Salmos, capítulo 37, en el versículo 3, Salmos 37, 3.
La escritura, la palabra de Dios, nos dice aquí lo siguiente. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué interesante aquí lo que dice David, lo que él escribe en este versículo. Confía en Jehová. Hermanos, estamos viviendo ahora en un tiempo muy difícil. Yo creo que es el comienzo de la dificultad que la Biblia presenta que va a venir en el futuro. Y estamos muy avanzados en ello. Como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en Jehová. Confiar en Dios. Y esta promesa que David está hablándole aquí a los hebreos es confiar en Dios. ¿Para qué? Para que ellos habitaran la tierra. Es una promesa a los judíos que Dios les dio de antemano a Abraham. A Isaac y Jacob se la repitió. Y aquí David le dice hacer el bien para habitar la tierra. Para ello, haciendo bien, serán apacentados como ovejas, apacentados de la verdad divina. ¿Cómo? Haciendo bien. Qué interesante. Haciendo el bien. Van a confiar en Dios, habitarán la tierra que Jehová prometió y serán apacentados con la verdad. Otro salmo maravilloso se encuentra en el capítulo 34. Salmos 34, en el versículo 14, observemos, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Qué interesante encontramos aquí en cuanto a hacer el bien. Primero, apartarnos del mal. El pasado está. Todo lo que ocurrió, lo que hicimos el año pasado, ya no podemos volverlo atrás. Ya está. Podemos pedir perdón, pero no podemos ir a hacer ninguna otra cosa más. Debemos buscar la paz. La paz solo la encontramos en el Señor Jesucristo. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo os no la doy como el mundo la da. Así que la paz se encuentra en Cristo. Es lastimoso que hoy mucha gente esté con depresión, con problemas, con dificultades. Pero la mejor solución, el mejor remedio para este problema de la depresión es Cristo. Llevando. Él nos dijo, pon sobre mí tu carga y yo la llevaré. Si yo morí por ti, yo cargué tus pecados, ¿a qué estás sufriendo tú? Busca la paz. Siguiendo la paz y haciendo el bien. Qué interesante. Haciendo el bien. David ya lo sabía. Haciendo el bien. Ahora veamos por hacer el bien en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos hacer el bien en el Nuevo Testamento? Por amar a nuestros enemigos. En Lucas capítulo 6, en el versículo 35, dice la escritura, la palabra de Dios, en Lucas 6, 35, dice lo siguiente. Observemos, 6:35. Dice, amad pues a vuestros enemigos. Qué interesante. ¿Es fácil amar a nuestros enemigos? De ningún modo. ¿Y cuántas veces nosotros quisiéramos tomar a nuestros enemigos del cuello y ahorcarlos? Pero aquí el Señor nos da un mandato totalmente contrario a lo que nuestra mente y nuestro corazón nos dicen. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien y prestad.
no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué enseñanza adversa para nosotros vemos aquí? Qué impresionante. Primero, dice, amad a los enemigos. Amad. No nos da otra opción. Si como es simpaticón, qué sé yo, no. Amar a los enemigos. Prestad lo necesario a nuestros enemigos. No esperando recompensa. Y será grande el galardón. Porque puede llegar a ser un hijo de Dios. ¿Y por qué esto? Porque Dios es bueno con los ingratos y malos. ¿Cuánta gente es ingrata con uno? Yo a veces le escribo a amigos y hermanos en Cristo en el WhatsApp. ¿Cómo está mi amigo ingrato? Y pum, salta. Y me responde, no, yo sé aquí meses que no sé nada de ti. Y muchas veces, lastimosamente, nuestros conocidos, nuestros amigos, tienen solo el don de recibir. Recibir, recibir, recibir. ¿Pero qué debemos hacer? Nosotros tenemos que hacer lo que la Escritura, la palabra de Dios nos manda. Y ya hemos cumplido. Lo demás le corresponde a nuestros amigos, a nuestros conocidos o a nuestros parientes. ¿Cómo más podemos hacer por hacer el bien en el Nuevo Testamento? Interesante. Aquí encontramos a un hombre que nos da un desafío tremendo. Por orar por los enemigos. Y aquí quiero invitarte a ir un hermoso pasaje en el fin de la vida de Esteban. En el libro de los Hechos, capítulo 7, vemos lo siguiente. Hechos, capítulo 7, y versículo 59. Aquí en este pasaje, Esteban está concluyendo con todo un bosquejo, va a decir, todo la historia de Israel resumida en pocas palabras. Este hombre, Esteban, les hace este recuento a los hebreos. Todos los oyentes allí, todas las personas presentes allí son judíos, hebreos, que están condenando a este hombre dispuesto a matarlo. Y él les cuenta toda la historia hasta llegar a Cristo. Y voy a leer del versículo 54, Hechos 7, 54, por favor, en tu Biblia. Aquí en Hechos 7:54 dice, oyendo estas cosas, toda la historia y el recuento que les hace de Israel, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, toda esta palabra que está diciendo este hombre fue una verdad, porque aquí está escrita la Escritura, inspirada por Dios. Lucas, cuando escribió aquí, lo escribió porque esto es cierto, porque este hombre vio lo que dijo. Y fíjate que le dice a los judíos y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Eso es Jesucristo. El título que le dio Daniel al Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento.
Y Cristo muchas veces se nombró a sí mismo el Hijo del Hombre. Nunca dijo, yo soy Jesucristo, o Jesucristo, el Hijo del Hombre, porque es un título hebreo, dado por un hebreo a un hebreo. Y los hebreos conocían qué significaba exactamente ese título, que era el Mesías, el Hijo de Dios. 57. Entonces ellos, ¿quiénes ellos? Todos los oyentes, miles de oyentes judíos allí, ellos, dando grandes voces, dice, grandes voces, se tapaban los oídos y arremetieron contra él. Es como cuando a veces las mamás le dicen a los niños algo y los niños saben lo que le van a decir. Hijo, no hagas eso, que te hace mal, que ya, ¿qué hacen los niños? Se tapan los oídos, no quieren escuchar. Y se burlan de la mamá, tapándose los oídos. Esto mismo hicieron como niños, actuando como niños, porque lo que se les decía era la verdad, lo mismo que una madre está corrigiendo y enseñando a su hijo. No quisieron escuchar la verdad. Y aún arremetieron contra él. 58. Y echándole fuera de la ciudad. Recuerden que estuve predicando hace días atrás, perdón, que a Jesucristo, cuando lo condenaron, lo sacaron de la ciudad. Todos los malditos condenados se mataban fuera de los muros de la ciudad. Y echándole fuera de la ciudad, y le apedrearon. Y los testigos pusieron los pies a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Aquí sacan a este hombre Esteban de la ciudad para poder matarlo y juzgarlo. Lo desnudan, como Cristo fue desnudado, y luego ponen los pies. Qué curioso, qué interesante cómo el Espíritu Santo trabaja. Ponen toda la ropa de Esteban a los pies de este joven llamado Saulo. Aquí es la primera vez que aparece Saulo. La primera vez mencionada, y justo, mire qué interesante. Tú dirás, qué coincidencia. No, señor. Aquí está dando un detalle de lo que Dios tiene preparado para este bendito hombre llamado Saulo. Y pusieron la ropa a los pies de un joven llamado Saulo. Fíjate que cuando Saulo aparece en la escena, es un joven. Es un joven. 59, que es el versículo que quería compartirle. 59. Y apedreaban a Esteban. Qué impresionante. Era una de las formas de condenar a un hombre. Toda la gente llevaba piedras y se las tiraba. Y apedreaban a Esteban. Qué interesante. Por eso hemos visto aquí en nuestro país esa terrible escena de el estallido social. Cómo sacaban baldosas, rompían todo para apedrear. Qué interesante, ¿de dónde habrá salido? Y apedreaban a Esteban. Mientras Esteban invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Murió orando, pero siendo apedreado. Qué triste, ¿no? Qué triste. Pero se fue al cielo. Un hombre maravilloso. Un hombre digno de haber quedado aquí en la tierra a seguir predicando la palabra de Dios. Pero Dios tiene su plan. Muchas veces nos cuesta mucho a nosotros aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces el hombre se rebela contra lo que Dios dice, contra lo que Dios hace. ¿Por qué a mí? Si yo soy tan bueno. Pero Dios permitió que este joven llamado Esteban haya fallecido por orar por los enemigos, por saber hacer lo bueno, pero hacerlo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, Santiago capítulo 4,
En el versículo 7 nos dice aquí este apóstol. Un apóstol interesante. Una carta también escrita a los hebreos. Esta Santiago fue escrito a los hebreos, pero tiene muchas cosas interesantes que no sé, tal vez me sirve poco mi corazón enseñarla. Terminando hebreo, no lo sé. Santiago, por favor, veamos capítulo 4, versículo 7. Dije 4, 7, 4, 17. Es 4, 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Haciendo el bien. Recuerde que es el primer punto del mensaje de hoy de agradar a Dios. Por hacer el bien podemos agradar a Dios. Y por saber hacer lo bueno. Por saber hacer lo bueno. Si sabemos que algo es bueno y no lo hacemos, estamos pecando. Pecamos. Porque aquí la Escritura dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Cuánto pecado hemos cometido pensando solo en esta palabra? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Lastimosamente, el año pasado pecamos mucho. Tan solo quiero mencionar dos cosas. Ir y predicar el Evangelio. Sabemos que es bueno predicar el Evangelio, ¿o no? ¿Predicar el Evangelio será malo? ¿Será una maldad? ¿Dañará a la persona? Por las Escrituras sabemos que no. Y no lo hicimos. ¿En qué nos convertimos? En pecadores. Porque la Biblia nos manda. Luego, otro mandato. Ir y hacer discípulos. ¿A cuántos discipulamos el año pasado? Aunque sí, uno, porque el discipulado es muy diferente al evangelismo. El evangelismo es como dar a luz. Cuando una mujer da a luz. Es rápido. En 2, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, una mujer da a luz. Pero el discipulado dura años. Es como una madre criar un hijo. Criar un hijo demora hasta unos 18 años. Y de allí el hijo puede volar solo por sí mismo. Lo hicimos hacer el bien. Si no lo hacemos, este año es pecado. Y es un pecado, sería un pecado de comisión, porque la Biblia dice que tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, hemos cometido pecado. Así que es mejor obedecer a Dios. Obedecerle para pecar. Y también es mejor obedecer a las autoridades. Hoy hemos llegado en nuestro país y en el mundo entero en que la gente, el hombre, no quiere someterse a la autoridad. No quiere. Pero veamos qué nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13. Quizás tú te preguntes, bueno, ¿qué tiene que ver haciendo el bien con obedecer a las autoridades? Bueno, vamos a la Biblia. Romanos 13. Versículo 3. Porque los magistrados, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella.
Han habido 2 ocasiones en que yo no he tenido que pagar un parte y que lo merecía. La última fue a buscar a mi yerno al aeropuerto y no habían mangas. Esos túneles que ponen al salir del avión para entrar al aeropuerto. No había. Y se demoraba. Porque generalmente mi yerno, yo descubrí, para no perder tanto tiempo, que cuando el avión aterriza, yo salgo de mi casa. Y lo tomaba arriba. En la puerta 6, siempre le dije en la puerta tanto, ahí espérame. Lo hicimos igualito, esta vez. Pero yo no sabía que había tanto drama en el interior del aeropuerto. Así que el avión, los pasajeros no podían bajar. Así que me di una vuelta, me di otra vuelta, bajé y después me esperé en una parte allí. Y yo no sabía que habían construido un edificio bonito, lindo, sí, lindo edificio grande, en el aeropuerto. Pero no sabía que era una comisaría y me paré ahí. Y habían varios, porque habían varios autos más, como 5 antes de mí. Yo me paré ahí. Y al rato veo que viene una cuestión de policía, un vehículo de policía. Y viene. Y cuando los otros lo vieron, todos escaparon. Yo no escapé, me quedé. Y se baja una carabinera. Y me dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Y le explico. Dijo, voy a buscar a mi yerno, que llegó hace un rato. Me di vuelta. Y hubo problema con la manga, no ha salido. Entonces me dije, ¿tienes el voucher? No, y la verdad que no se me ocurrió, se lo he pedido a mi yerno. Y listo, me dijo, entonces lo voy a dejar citado a jugar. ¿Está bien? Le dije, aquí no se puede estacionar. Le dije, señorita, ¿cómo está por salir? Y yo vi tanto auto y me puse aquí. Y me dice, ¿no sabe que está enfrente de comisaría? La comisaría, es cierto, estaba enfrente, pero un poco lejos. No estaba, eh, digamos, dos o tres casas. Bueno, no sabía, señorita. Hace mucho tiempo que yo no venía y no me metía por aquí en esta calle. Bien. Entonces, en eso me está hablando conmigo y me llama Jimmy. Sobrino, ¿dónde está que no, no lo veo? Me dice, pasaba ya un rato. No lo veo. Y le digo yo, aquí estoy, le dije yo, afuera, tienes que esperarme ahora tú porque me van a pasar un parte. Ah, bueno. Y luego ella se devuelve y habla con el jefe. El jefe era un hombre. Y le cuenta esto y yo escucho, yo no fui para allá. Le pasé todos los papeles, documentos, todas las cosas. y viene el hombre. Amable, muy amable, el carabinero, y me cuenta la historia. Y yo le digo la verdad, todo lo que pasó. Y me dice, bueno, ya, última vez, no haga más esto, es una comisaría. No lo sabía, yo le expliqué a la señorita, yo no sabía que es una comisaría, porque no tenía ningún logo, ningún símbolo, ninguna cosa. Y pum, los carabineros. En ese intertanto que yo hablaba con el carabinero, no me di cuenta, sinceramente no me di cuenta que viene otro auto, pasa y me vio que me tenían parado pasando en un parte, me tocó la bocina y el hombre dice, eh, no se fijó cómo el otro sacó pica, se burló, le dije. No me fijé, la verdad, no me fijé. Pero yo he aprendido que la autoridad es la autoridad. Y una vez le dije, porque las mujeres, carabineros, son más malas que los hombres. Y siempre quieren pasar parte. Y como son mujeres, quieren rebelarse contra el hombre, ya lo he visto todas estas veces. Pero siempre todo igual. Bueno, usted lo gustaría. Haga lo que usted estime conveniente. Y es decirle eso y con suavidad cambia el asunto. Al que sabe hacer lo bueno. Y no lo hace, le he pecado.
Si yo hubiese estado con rebeldía, ¿y qué le poní? Como dicen, y empezar a echar un rosario de garabatos usando la voz, ¿verdad? Así que es mejor respetar la autoridad. Por hacer el bien. ¿Cómo? Por apartarnos del mal. El mal, hermano, nos rodea. Estamos rodeados de maldad. Nuestros ojos, nuestros oídos, todo donde quiera que nos demos vuelta, hay maldad. Hay mucha gente mala. Debemos apartarnos del mal. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Aquí Pedro nos da consejos. Primera de Pedro, capítulo 3. Y en el versículo 11 observemos, encontramos cosas interesantes. Apártese del mal y haga el bien. Qué interesante. Recuerde que estamos hablando de agradando a Dios. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Por hacer el bien. Es el punto. Por hacer bien. Por hacer el bien. 3:11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. ¿Te suena ese versículo? ¿Te suena? Maravilloso. Pedro está trayéndole la luz a los judíos también aquí, lo que David ya había dicho, que lo vimos hace un rato. Pero también observemos el versículo 17 del mismo capítulo, del mismo libro, 3:17 de Pedro. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo recibí insultos, críticas, hasta golpes en el templo, pero por hacer el bien y por decir la verdad. Y tarde que temprano, varios de los que se fueron a la tumba supieron que yo siempre le dije la verdad. Pero muchos creyentes, de esos creyentes al cohete, creyeron a la mentira de todos ellos. Y una gran cantidad de siguió y se fueron de la iglesia. Qué interesante. Y de repente, cuando alguno de ellos me ha visto, se avergüenzan, agachan la cabeza y no me quieren ver. Se esconden. Generalmente, la gente que sale de la iglesia sale por pecado, por orgullo, y algo malo anda en su corazón. Algo malo. Porque yo no estoy en la iglesia para predicar, ni enseñar, ni hacer maldad, ni dar ejemplo de maldad. Pero sí la escritura. Clara y precisa. El hombre que se llama creyente es de los que más pecan. Qué interesante. ¿Qué más? Por obedecer a Dios. ¿Cómo podemos hacer el bien? Por obedecer a Dios. Vaya que cuesta esto. Pero es un consejo que la escritura, la palabra de Dios nos da. El apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 6. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 18. 6:18. Dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Un buen fundamento, no dinero, no oro, ni plata, ni bienes materiales. Que echen mano de la vida eterna. Eso es lo más importante que te digo. Pero cuánto hoy el hombre se afana por el tener. ¿Para qué? Si todo va a quedar aquí en la tierra, dice la Biblia, para los abominables de la tierra. Qué interesante. Interesante. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 15. Primera epístola de Pedro,
capítulo 2, en el versículo 15. La Escritura nos dice, porque esta es la voluntad de Dios. Qué interesante, ¿cómo podemos agradar a Dios? ¿Cuál es su voluntad? Que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuánta gente insensata hoy hay en el mundo? Abundan, hermanos. Como decía mi papá, si los insensatos volaran, pasarían nublado. ¿Y cuánta verdad hay en ello? Lo escuché de niño, aquello. Qué interesante. Y ya que estamos en el capítulo 2, veamos el mismo capítulo en el versículo 17. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. ¡Qué tremendo! Pedro. Hermano, ¿quién está escribiendo aquí? Pedro, un hombre del vulgo, que vivió en la época cuando Roma tenía sumido a Israel bajo el yugo de la esclavitud. Y cuando Nerón gobernaba, que fue el hombre más malo de los emperadores de aquel entonces, sin embargo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad a Nerón. Imagínate estar pidiendo cómo vamos a amar y honrar a ese hombre tan requete contra malo que mató miles y miles y miles de creyentes. Pero lo dijo, inspirado por Dios. ¿Qué nos resta? Obedecerle. El mejor bien que podemos hacer, agradando a Dios, por hacer el bien. Ese es el punto que estamos hablando, por hacer el bien. El mejor bien lo contamos en la Biblia. Te invito a ir al libro de San Juan y en el capítulo 1 vemos un caso maravilloso aquí en San Juan capítulo 6, versículo 1. En el versículo 40, San Juan 1:40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, hermano carnal, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón Pedro, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué interesante. El mejor bien. Quiero decir, Andrés trajo a Pedro a Cristo. Hemos hallado al Cristo, al Mesías. El Señor lo ve, le habla, le revela quién es, le da un nuevo nombre y pasa a Pedro a ser un gran hombre de Dios. Y este es el primer hombre en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo usó para su gloria y transformar el mundo. En Hechos 9, por favor. Hechos 9. Te invito a ir aquí a Hechos 9, ver otro ejemplo impresionante. Voy a leer del 1. Saulo, respirando, Hechos 9:1, Saulo respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿Cuál camino? Jesucristo, lo que quería en Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Fíjate que la palabra camino está con mayúscula, porque se refiere a una persona, no un camino para caminar. A fin de que se hallase algunos hombres y mujeres de este Jesucristo camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, ahora con minúscula, a un camino de caminar diferente, y más yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Qué impresionante. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo aquí iba acompañado de un grupo de hombres. La historia dice que iban caballos montados. Y yo creo que el caballo más hermoso, y él iba a la delantera y rugiendo como un toro furioso, ¿verdad? 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Oh! Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Él, Saulo, temblando. Imagínate, un hombre autoritativo, dominante, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué impresionante esta escena. Un hombre poderoso, autoritativo, es botado al suelo del caballo y cayó a tierra. Sus compañeros cayeron todos a tierra, desplomados todos. Qué impresionante. Dios tenía un plan para Saulo. Y él no lo sabía, pero Dios sí. Hermano, Dios usó a estos 2 tremendos apóstoles. Pedro a los judíos, abiertamente, del capítulo 1 de los Hechos al capítulo 10, el protagonista es Pedro. Y después, hasta el final, los Hechos, es Pablo. Dios transformó a estos 2 hombres para hacer el bien a la humanidad. El mejor bien que puede hacer un hombre es predicar el Evangelio. Pedro, siendo un hombre del vulgo, lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, se para delante de los judíos y les predica un mensaje poderoso trayendo a la luz la escritura del Antiguo Testamento. 3.000 personas fueron salvadas, personas judías. Dios usó grandemente a Pablo para dejarnos casi más de la mitad del Nuevo Testamento escrito para nosotros. Para que los escritos, las cartas de Pablo hicieran un bien para nosotros. Yo creo que el mejor bien es Cristo en nosotros, como dijo Pablo, la esperanza de gloria. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 13, versículo 16? Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Estás tú agradando a Dios por hacer el bien? Espero que sí. Si no lo estás haciendo, busca al Señor y dile, Señor, tú me has dado el privilegio de
pasar a este nuevo año. Úsame para tu gloria, para hacer el bien. En Proverbios, capítulo 17, por favor. Proverbios 16, versículo 7. Proverbios, capítulo 16, versículo 17. La Escritura, la palabra de Dios, nos dice: el camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Tenemos que aprender a guardar nuestro camino. Hermanos, vivimos lastimosamente rodeados de la maldad por doquiera que miremos o andemos. Y para concluir, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Aquí el apóstol Pablo nos concluye diciendo, Gálatas 6, 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a lo de la familia de la fe. Ese es el mandato y desafío que el apóstol nos da a cada uno de nosotros. Tenemos todo un año por delante para poder poner en práctica este mensaje. Oremos. Gracias, mi Dios, te damos por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos has enseñado hoy que sí podemos agradar a Dios. Y le podemos agradar a Dios por hacer el bien. Bendice, mis hermanos, cada uno de ellos, su familia, su ministerio, sus trabajos. Que tu gracia, tu misericordia nos acompañe durante todo este nuevo año que nos ha dado. En el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo, del Señor. Amén. Bendiciones, hermanos, y el domingo entrante continuaremos con el tema agradando a Dios, para terminar con este versículo 16. Te espero, te animo, va a estar interesante. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias.